¿Qué tal? Qué gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Está concluyendo una semana más de actividad en nuestro Congreso Federal. Avanza el periodo ordinario de sesiones, el primer periodo del primer año de ejercicio de la actual 64ª legislatura. Y pues ya estamos en pleno proceso de instalación de comisiones ordinarias en el Senado. Continúa la glosa al informe y se han avalado ya algunas reformas. Le invitamos, por supuesto, que esté pendiente de nuestro resumen semanal. Por lo pronto, vamos de inmediato con la información más relevante de las últimas horas. Se instaló este día la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. La relevancia, una de las facultades que le otorga la Constitución al Senado es precisamente la de supervisar la política exterior que coordina el Ejecutivo. Vamos con la historia. México y su participación en el concierto internacional es corresponsabilidad del tándem Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Toca al Senado fungir como acompañante, según lo expresado en el artículo 76 constitucional, y por ello, la relevancia de la instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores. Al encabezar el acto, los presidentes de los órganos de gobierno, por un lado Martí Batres y por el otro Ricardo Monreal, adelantaron parte de la agenda como resultado de la aprobación del UMSCA. Una parte tiene que ver con el impulso de la negociación colectiva del trabajo, otra parte tiene que ver con la libre sindicalización, otra parte tiene que ver con el tema del salario en el sector automotriz y otra parte más tiene que ver con las reformas a las legislaciones secundarias. Deberíamos rescatar el carácter originario del Senado de la República, es decir, reactivar nuestro activismo en la política internacional y tener presencia en la política internacional, en la comunicación con parlamentos del mundo. Darle toda la importancia que la Constitución de hecho confiere al Senado de la República para contribuir también a la formulación de la política. Desde luego para cuidar los nombramientos que proponga el Poder Ejecutivo. Los integrantes consideraron propicio ponderar a la migración, la defensa de los derechos humanos y la aprobación de acuerdos y tratados como los ejes a tratar durante los próximos 6 años. Como país receptor y de tránsito también de migrantes, no solo exigiremos respeto a los nuestros, sino que también garantizaremos el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes que pasan por territorio mexicano, con especial atención en la frontera sur. En el que también creo que tenemos que poner énfasis, que es en el capítulo anticorrupción. Para poder combatir la corrupción no es suficiente con las decisiones que tomemos al interior de México, si no hay cooperación, diálogo y colaboración también con los países vecinos. Es muy triste, es muy lamentable que nuestros connacionales con mucha frecuencia se quejan del trato del personal y de quienes representan a nuestro querido México en el exterior. Eso tiene que cambiar. Para Noticias del Congreso, Adrián Aguilar Torres. También en el Senado de la República se instaló la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en donde sus integrantes destacaron la importante labor que realizarán para atender la asignatura pendiente de reivindicar la vida de los trabajadores mexicanos, así como impulsar que se respeten sus derechos laborales. Al iniciar los trabajos, el senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena, y quien presidirá la comisión, señaló que es la Comisión del Trabajo estratégica de la política nacional y social y que tiene una gran responsabilidad para contribuir desde el ámbito legislativo a la transformación de la vida económica y social de la clase trabajadora del país. Posteriormente, las participaciones de legisladoras y legisladores integrantes. También sabemos de prácticas muy socorridas que los contratos colectivos que tienen los trabajadores mexicanos, cuando llega una empresa extranjera al país o otra empresa, ya tienen a sus dirigentes asignados. Cuando los trabajadores quieren formar un sindicato, van a conciliación y le dicen que ya hay un dirigente al cual no conocen. Creo que uno de los trabajos más importantes de esta comisión será, porque además se han metido ya varias iniciativas, será cómo garantizamos los derechos de las trabajadoras del hogar, 2.400.000, la mayoría de ellas mujeres. De que hoy estamos teniendo un nivel de empleo histórico, pero al mismo tiempo, y lo subrayo,
También es importante reconocer que tenemos pendientes muy importantes, pendientes de fondo y retos de fondo que habremos nosotros de ayudar a contribuir a solventarlos, para que al final del día lo que queremos en esta comisión es que las y los trabajadores de México, como ya se dijo, tengan empleo, tengan buenos empleos. Bueno, en el contexto actual, en donde algunas de las regiones del país afrontan niveles de violencia y con instituciones debilitadas, preservar la gobernabilidad democrática será uno de los asuntos que atenderá la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Así se consignó durante su sesión de instalación el senador Cristóbal Arias Solís, quien presidirá el órgano legislativo. Se congratuló por la integración de esta comisión y señaló que más que su participación, dará paso a la intervención de los integrantes de la comisión. Por supuesto, tendremos esta comunicación por el bien de todo nuestro país, por el bien de México, porque tendremos que construir muchos acuerdos, tendremos que construir un futuro promisorio para este país, para las generaciones venideras, y que desde luego esta comisión será importantísima para la Secretaría de Gobernación. Preservar y enriquecer el federalismo, sin menoscabo de estrategias nacionales que, al ponerse en práctica, no habrán de lesionar ni debilitar los otros órdenes de gobierno, porque una gran conquista precisamente de nuestra corriente histórica más progresista ha sido la visión federalista. Me parece que al hablar de la gobernabilidad tendremos que tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es la necesaria comunicación intensa con las fuerzas políticas que representarán a la oposición en los años venideros. Sin esa comunicación, sin ese diálogo, no puede haber gobernabilidad. Que uno de los temas que nos preocupa y ocupará, sin duda alguna, será el respeto al federalismo. Es un tema que en lo particular en el Partido Acción Nacional hemos luchado por fortalecer los gobiernos a nivel local y que hoy en esta nueva realidad política creemos que se debe de defender y fortalecer. Al instalarse la Comisión de Administración del Senado de la República, se puso énfasis en la reivindicación que debe darse en torno a la figura de los legisladores, además de ampliar la cultura de parlamento abierto. Estamos entregando nuestras declaraciones patrimoniales en el formato correspondiente. Y yo exhorto a esta comisión para que en ese contexto pues se nos invite a todos los senadores para cubrir el trámite que ese sí marca la ley. El segundo reto es efectivamente aproximarnos al Parlamento abierto, hacer de estas sesiones, en medida que sea posible, y impulsarlo cada vez más, sesiones públicas, y evidentemente hacer de la transparencia un ejercicio cotidiano en el seno de la comisión y en el pleno. Con la meta de impulsar en la agenda legislativa que la tecnología sea un elemento esencial en el desarrollo de las actividades productivas en México y que permita al mismo tiempo que se haga más accesible y democrático el acceso a los bienes y servicios, en el Senado de la República se instaló la Comisión de Ciencia y Tecnología. La senadora Beatriz Páez Rangel presidirá este órgano legislativo y destacó la importancia de que la sociedad conozca la complejidad del proceso parlamentario en todas sus facetas, pues dijo que es evidente que en las comisiones en donde se observa el trabajo más serio y tenaz. Posteriormente dio paso a la participación de los legisladores integrantes. Porque ahí está el reto, el entender y adoptar, incorporar el contenido tecnológico en todas las actividades públicas, privadas, económicas, sociales, culturales, de diversión, de comercio, y que este motor pueda ser un dinamizador del crecimiento. Porque uno de los grandes retos en la ciencia y en la tecnología es la inclusión de las niñas y mujeres a ser creadoras, usuarias, pero además creadoras de la tecnología. Es uno de los objetivos que todos los países además
con las metas 2030, el tema de las mujeres. Qué bueno que la Junta de Coordinación tomamos el acuerdo de separar, como lo dijo la senadora Verónica, la Comisión de Educación de la de Ciencia y Tecnología. Pareciera que por ligarlas en la historia nos ha llevado a no avanzar como quisiéramos en este rubro. Hablar de ciencia y tecnología es hablar de innovación, y hablar de innovación es acercar el gobierno a la población.